Los cuatro acuerdos del equilibrio emocional. Vamos a retomar el tema de los cuatro acuerdos toltecas y los vamos a trabajar sobre esa misma base, el tema con respecto al equilibrio emocional. Y vamos recordando cuáles son los cuatro acuerdos. El primero es que seas impecable con tus palabras, que seas impecable con tus palabras. Y eso es algo bien interesante. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Lo que sucede normalmente es que nos criticamos a nosotros mismos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo primero que sucede es que nos criticamos a nosotros mismos y muchas veces no nos damos cuenta, de verdad, muchas veces no nos damos cuenta, tan solo al decir, ay, ¿cómo la regué? Ya te estás criticando. Cálmate, relájate. Simple y sencillamente deja que las cosas pasen, que las cosas sucedan. Lo que esté sucediendo y como está sucediendo no tiene nada que ver con quién tú eres. Quizás tiene que ver con cómo te estás comportando, pero te estás comportando de acuerdo a lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, esa crítica que hacemos, ese juicio que hacemos de nosotros mismos, a veces nos hablamos con mucha dureza, con mucha rudeza. Ah, es que no debí de hacer esto. Cálmate, relájate, tranquilízate, ¿no? O utilizamos incluso palabras para herir o para herirnos a nosotros mismos. Ay, estúpido, ¿cómo hice esto? Bueno, lo hiciste, punto y se acabó. Sé impecable con tus palabras, dice el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el impacto emocional si tú empiezas a ser impecable con tus palabras? ¿Cuál es el impacto emocional si tú aplicas este acuerdo contigo mismo? Si tú te dices a ti mismo, a partir de este momento yo voy a ser impecable con mis palabras y empiezo a medir lo que hablo y utilizo las palabras adecuadas para expresar exactamente lo que estoy sintiendo en ese momento. Lo primero que va a suceder es que tú dejas de ser tu propio agresor. Y fíjate lo que sucede, o sea, dejas de ser tu propio agresor y empiezas a medir la forma en que te hablas a ti mismo. Y paréntesis, tú no puedes dar hacia afuera, lo hemos dicho muchas veces, lo que no construyes hacia adentro. Entonces, si hacia adentro tú estás construyendo cierta descalificación, cierto juicio y cierta agresión, eso también lo estás construyendo hacia afuera. La palabra es un pensamiento expresado y un pensamiento detona una emoción, porque somos seres holísticos, mente, emoción y cuerpo. Entonces, cuando tú dices una palabra, aunque la digas en broma, y de esto se ha insistido muchísimo, el cerebro no sabe si estás bromeando o no estás bromeando. O sea, simple y sencillamente el cerebro toma lo que estás diciendo. Y si tú dices, ay, soy un estúpido, pues el cerebro dice, sí, tienes toda la razón. Y entonces estás activando al cerebro para que perpetúe eso, porque le acabas de dar una orden. Pregunta, ¿cuántas veces tú te sorprendes a ti mismo hablándote de esa manera, descalificándote o juzgándote? ¿No? Cuando tu palabra es destructiva contigo mismo, cuando tu palabra no es impecable, entonces inevitablemente vas a generar culpa, inevitablemente vas a generar vergüenza, inevitablemente vas a generar un sentimiento de insuficiencia y acabas de transformar las palabras en emociones y en una emoción que no se siente padre. Y ya hemos definido aquí una emoción que no se siente padre, la definimos como una emoción negativa porque te aleja del gozo y te acerca al sufrimiento. ¿Qué pasa si tú tomas el acuerdo básico de ser impecable con tus palabras? Lo primero que sucede es que tomas conciencia. Porque si eres impecable con tu palabra, para hacerlo, requieres pensar las palabras que utilizas. Y eso te lleva más allá del pensamiento mente y empieza a conectarte con el pensamiento conciencia. Por lo tanto, tu emoción se estabiliza. Se estabiliza porque empiezas a elegir la palabra y esa pequeña porción de tiempo que utilizaste adicional a la simple reacción hace que puedas conectar con la parte de la conciencia y además disipa cualquier emoción que se esté detonando de una manera reactiva. Entonces tu emoción se estabiliza, disminuye el conflicto interno y empieza a aparecer una sensación de paz.
una sensación de tranquilidad. Ese es el impacto que tenemos, tan solo al aplicar este acuerdo. Y entonces, ¿cuál es el cambio profundo que vamos a sentir nosotros? Que pasamos de una mente que nos ataca a una mente que nos sostiene en lo que estamos haciendo. Y el resultado emocional es una seguridad interna, una autoestima real que no solo existe por sí mismo, sino que se proyecta, ¿ok? Y una disminución del estado de ansiedad. Porque como tomaste el tiempo necesario para que tu mente encontrara las palabras adecuadas, se reduce la ansiedad emocional. Entonces, tan solo este primer acuerdo, sé impecable con tus palabras, ya tiene un impacto emocional tremendo, tremendo. Y mira que no lo hemos aplicado hacia afuera, lo estamos aplicando tan solo en la forma en que tú te diriges a ti misma, ¿ok? Segundo acuerdo del señor Miguel, segundo acuerdo, no te tomes nada personal, no te tomes nada personal, ¿ok? Sí es cierto, lo que va a pasar es probable que te genere cierto dolor, es probable que lo interpretes como un ataque, es probable que reacciones emocionalmente y en ese sentido te lo estás tomando personal. ¿Qué es lo que sucede aquí? El impacto emocional, cuando tú empiezas a practicar este segundo acuerdo de no te tomes nada personal, el impacto que tú vas a sentir en tus emociones es que te empiezas a liberar del juicio externo. Sí, porque no tiene nada que ver contigo. La gente actúa como actúa y es como es, pero tú no te lo tomas personal. Tú observas lo que está sucediendo. Decían por ahí en una de las pláticas que di esta semana, ¿qué pasa si yo quito el me? Y es exactamente esto lo que nos propone Miguel Ruiz. No te lo tomes personal. No digas, me mintió, me robó, me calumnió. Quita el me y simplemente di, calumnió, robó, mintió. Él es una persona que miente, él es una persona que calumnia, pero es él. No tiene nada que ver contigo. Es que me lo está haciendo a mí, sí, pero te lo está haciendo a ti en la medida en que tú lo aceptas. Y aquí hay una cosa muy interesante. Cada persona actúa desde su propia interpretación, desde su propia historia y desde su propio estado emocional. ¿Ok? Esa es una frase que tengo escrita en el próximo libro que voy a sacar, que se llama Inteligencia Espiritual. Cada persona actúa desde su propia interpretación, desde su propia historia y desde su propio estado emocional. Entonces, tú vas a interpretar lo que te estén diciendo, aunque te lo estén diciendo. Ellos lo están diciendo y lo están diciendo para ti. Pero el hecho de que tú permitas que eso entre de aquí hacia adentro, como yo digo, de tu piel hacia adentro, esa es tu decisión y ese es tu permiso. Lo que la otra persona hace, habla de él, no habla de ti. Es decir, el que él mienta no quiere decir que tú lo creas. Son dos cosas diferentes, ¿te das cuenta? Pero aquí es donde entra la interpretación y tú tienes que interpretar adecuadamente. Y la forma de interpretar adecuadamente es salirte de la ecuación del me lo está haciendo a mí. Por eso el segundo acuerdo dice, no te tomes nada personal. ¿Cuál es el cambio profundo que va a operar en ti si ejerces esto? Primero, ¿qué pasa si no lo ejerces? Primero, ¿qué pasa si no lo ejerces? Si no lo ejerces, vas a reaccionar automáticamente. Lo que tú hagas en consecuencia va a ser una reacción. Segundo, estás permitiendo que la herida se active. Y tercero, estás permitiendo que el ego, ya sea desde la víctima o sea desde el victimario, se active. ¿Ok? ¿Qué sucede si yo en este ínter en que estoy recibiendo una mentira, una traición, un enojo, un insulto? En ese momento yo lo filtro desde el punto de vista de no me lo tomo personal, no es conmigo ni es para mí, esa persona lo está haciendo.
esa persona está traicionando, no me está traicionando porque ella traiciona. Y entonces yo puedo observar lo que está sucediendo desde otro punto de vista. Y cuando yo saco esto de mí y lo pongo desde el punto de vista del observador que está detrás, entonces lo puedo dimensionar. Y lo dimensiono mucho mejor porque hay una distancia emocional. No estoy comprometido en la barrera, no estoy comprometido junto con lo que está sucediendo. Puedo optar por tomar una cierta distancia. Y esa distancia me permite a mí ser el observador. Y entonces desde el observador yo puedo ejercer una elección consciente. ¿Okay? Entonces el estado emocional que va a resultar de hacer esto es, primera, que dejo de vivir a la defensiva, dejo de vivir cuidándome de lo que dicen por allá, de lo que pueden estar opinando de mí. Puedo dejar de vivir en el juicio y preocupado por el juicio. No, es que, ¿qué deben de estar diciendo de mí? ¿Por qué no me lo comentan a mí? Y entonces el dolor emocional se reduce y aparece automáticamente una libertad interior, una libertad emocional interior que te permite tomar las cosas de una manera diferente. ¿Ok? Aquí hay una cosa bien interesante, bien bonita, que a mí me gustaría que esta te la tatuaras, así como se ponen tatuajes por todos lados, ¿no? Que está bien, hay muchos tatuajes que a mí me gustan, yo no lo hago, pero hay mucha gente que tiene unos tatuajes impresionantes. Pero a mí me gustaría que te tatuaras esta frase. Cuando nada es personal, nada te controla. Cuando nada es personal, nada te controla. Todo aquello en donde tú estás cediendo tu poder es porque tú te estás involucrando personalmente con eso que está sucediendo. Es decir, te lo estás tomando personal. Por eso, el segundo acuerdo dice, no te tomes nada personal. ¿Para qué? Para que te quites ese grillete y digas, esto no es mío. Ojo, todo esto depende de tu interpretación. Es decir, no de lo que estás observando, escuchando, sino de cómo lo estás interpretando, de cuál es el sentido interno que tú estás permitiendo que se genere al recibir esto. Y eso te pone a merced de los demás. Si tú te tomas las cosas personales, yo puedo tomar el control de ti. Porque si yo digo algo y tú te enojas, entonces yo puedo hacerte enojar. Y si yo puedo hacerte enojar, tú acabas de ceder tu control hacia mí. ¿Ok? Me estás cediendo el dominio de ti a mi nombre, tan solo porque tú te lo estás tomando personal. Bien. Tercer acuerdo aplicado a nuestras emociones. No hagas suposiciones, dice Miguel Ruiz, no hagas suposiciones. ¿Qué pasa normalmente en el 97% de las personas? Primera, tu mente interpreta, ¿ok? Hoy es imposible dejar de interpretar. Sí, pero una cosa es que interpretes desde una parte reactiva y otra cosa es que interpretes desde una parte consciente. Entonces, sí es cierto que vas a interpretar y que tu mente está hecha para interpretar, pero no es lo mismo interpretar siendo el que está recibiendo el golpe a interpretar tomando distancia. Y precisamente la invitación del punto 2, del acuerdo 2, no te tomes nada personal, como dijimos, te lleva a tomar distancia. Si estás tomando distancia, entonces no estás interpretando desde la mente reactiva, estás interpretando desde el pensamiento conciencia. ¿Okay? ¿Qué sucede normalmente? Tu mente interpreta, ya de entrada. Segunda, tu mente imagina. Es decir, toma la información y construye. ¿A poco no construyes un montón de cosas? Te están diciendo ABC y ya estás construyendo por acá otras cosas. Tu hija te acaba de mandar un mensaje diciéndote, mamá, voy a llegar tarde, y tú ya te estás imaginando que anda en el antro tomando con quién sabe quién, seguramente se fue con fulanito, sí, es que sus amigos, y es que la sonsacan, y creas un montón de
cosas que no existen, de películas mentales, ¿ok? Y tu mente completa la información, completa los huecos, completa los vacíos. Y si yo te preguntara, oye, ¿y con quién anda tu hija? Y no sabes con quién anda tu hija, tu mente te dice, no lo sé, pero seguramente anda con esa niña que la otra vez me trajo. ¿Sí me explico? O sea, vas a completar la información, la mente va a completar la información. Seguramente anda con ese chamaco con el que la vi la otra vez, que ya le dije que no quiero que ande con él. Tu mente va a completar la información. Eso es lo que sucede normalmente. ¿Okay? Aquí la invitación del tercer acuerdo es no hagas suposiciones. Básate en lo que realmente está sucediendo. ¿Okay? La mente termina creando unas historias impresionantes y no distingue el hecho de la interpretación. Voy aquí a un tema muy rápido. Rebeca pasó caminando y no me saludó. ¿Ok? Y yo digo, seguramente está enojada conmigo. Sí, claro. No, es que se cree mucho, yo no le importo. No. Es que seguramente algo hice mal, por eso está enojada conmigo y por eso no me saludó. Ok. Ya creé una mega historia. ¿Sabes cuál es el hecho? El hecho es Rebeca no saludó. Punto. Porque no es que no me haya saludado a mí, Rebeca pasó y no saludó. Ni me lo tomo personal, ni lo hago mío, y mucho menos hago una suposición del comportamiento de Rebeca. Si Rebeca no saludó, ¿qué crees? No saludó. Ya, punto. No sé por qué no haya saludado, no tengo idea. No lo he visto, pero por lo mismo no lo puedo evaluar. Entonces, todas estas historias que yo empiezo a imaginar son gratuitas, de verdad. Ojalá nos contrataran y pudiéramos extraer todas esas historias de aquí, porque serían excelentes historias para hacer películas de terror permanente, o sea, de verdad. Y es que forzamos a nuestro cuerpo a vivir ese terror. Sí, seguro está enojada conmigo, sí, no le importa, ya me dejó de lado, claro, ya le dio el puesto de jefa, no, es que seguramente hice algo mal, al haber encontrado algo mal en todo lo que yo hice. Esas historias están creadas dentro de mí, son suposiciones. Ok. ¿Qué va a pasar si tú practicas este tercer acuerdo? Vas a dejar de sufrir por todas las cosas que no han pasado y que son el 98% de las cosas. Porque además sucede algo impresionante. Tu mente es capaz de crear a una velocidad que ya la quisiera el Checo Pérez. Tu mente va más rápido que cualquier cosa creando monstruos, creando fantasías donde además, por regla general, tú eres la víctima porque te lo estás tomando personal. Voy al acuerdo anterior. La percepción no es la realidad. Tu percepción no es la realidad. Es una interpretación filtrada. Es una interpretación que ya pasó por el filtro que dijimos hace rato, de tu historia, de tu emocionalidad, de tu estado de ánimo. Ya pasó por ese filtro y la estás percibiendo y la compones aquí en función de cosas que has vivido antes. Pero es una interpretación completamente filtrada. Filtrada incluso en términos del Instagram, ¿eh? O sea, de ponerle, de quitarle, de subirle el colorcito y de que tú sabes lo que pasa con una fotografía cuando la filtras a ciertos niveles, ya ni siquiera conoces a la persona que se tomó la foto. O sea, ese es el problema. Y en este caso ya ni siquiera conoces cuál es el hecho. O sea, se desvirtúa el hecho. En el ejemplo que te puse fue, Rebeca no saludó. Ese es un hecho. Ese es el hecho. ¿Ok? Pero en base a las interpretaciones que yo estoy haciendo, entonces se da toda una percepción, toda una interpretación y por lo tanto yo me engancho emocionalmente con todo eso que viene de esas suposiciones. La percepción no es la realidad, es una interpretación filtrada. ¿Sabes? ¿Cómo qué me parece? Como estos mapas antiguos.
¿Has visto un mapa antiguo donde México, pues sí parece México, pero como que no es muy México? Bueno, eso es la percepción. Esa era la percepción que tenían en ese tiempo de lo que era México. Y si tú tomas ahorita, actualmente, un mapa real de México y lo sobrepones con respecto a esos mapas antiguos, te vas a dar cuenta que había muchas mentiras, muchas exageraciones y muchas omisiones. Eso es lo mismo. Cuando tú haces una interpretación de la realidad basada en suposiciones, lo que estás creando es un mapa completamente erróneo de lo que está sucediendo. Ahora, te voy a decir una cosa. Ojo, porque esto es bien importante. No hay una suposición consciente. No existe una suposición consciente. Todas las suposiciones son inconscientes. Están basadas en tu inconsciente. Porque si fueras consciente no supondrías, te basarías en los hechos. Si estás suponiendo es porque estás actuando desde tu inconsciente. Y ojo, aquí voy a profundizar un poquito más. Si estás actuando desde tu inconsciente, estás actuando desde tu ego y desde tu herida. Por lo tanto, todas tus suposiciones están construyéndose en función de las heridas que tú tienes. Y entonces, si yo tengo una herida de rechazo, mi interpretación, mi suposición que yo voy a tener del hecho concreto de que Rebeca pasó y no saludó, es que ya no me quiere. Es que a lo mejor ya no me quiere en esta oficina. Herida de rechazo. Si mi herida es de traición, es muy probable que diga, no, es que ya se está buscando nuevos amigos. Por eso ya ni me saluda. Entonces, si tú te das cuenta, lo único que estás haciendo con las suposiciones es exacerbando la herida, aumentando la herida, atizando el fuego de la herida. ¿Y cuál es el cambio aquí? Cuando tú haces todo eso que estás generando, cuando tú supones que estás generando ansiedad, miedo, confusión, conflictos innecesarios, así de simple. Cuando dejas de suponer, hay claridad. Claridad. Y para que haya claridad, requiere haber comunicación. Oye, Rebeca, vi que pasaste y no saludaste. ¿Algo te sucede? Y entonces se establece la comunicación. Y quizás sí me dice, sí, estoy enojado contigo. Ah, perfecto, qué bueno saberlo, ¿no? Pero yo ya no supuse. Yo fui y busqué información y me comuniqué. Y durante todo este proceso, algo que sucedió es paz mental. ¿Y qué es lo que dijimos hace rato, no? Los pensamientos están generando emociones. Por lo tanto, si yo tengo paz mental, pues entonces estoy generando mi propia paz emocional. ¿Cuál es el resultado emocional de todo esto entonces? Reducción de la ansiedad, así de simple. Relaciones más sanas. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Bien. Ah, vi que no saludaste hace rato que entraste. Sí, entré muy atribulada, fíjate. Sí, no te preocupes, aquí estamos. Relajas, bájale, ¿no? Menos conflicto mental y obviamente menos conflictos en el entorno, porque al final de cuentas estás construyendo relaciones con base en lo que piensas y con base en lo que sientes, ¿ok? Aquí hay que ser muy conscientes de algo. La mente que no tiene información, ¿qué crees? Inventa, inventa, completa la información, porque necesita encontrar lógica. Entonces, si no sabe por qué Rebeca no saludó, pues entonces va a inventar. Ese es el tema de la imaginación. Ese es el problema de todas las suposiciones. ¿Sale? Entonces ya viste cómo este tercer acuerdo del señor Ruiz baja tan bonito aplicado a tus estados emocionales. ¿Ok? Bueno, vamos con el último acuerdo, el cuarto acuerdo. ¿Qué dice? Haz siempre lo máximo que puedas. Haz siempre lo máximo que puedas. Y esto tiene que ver con, en otra óptica, voy a utilizar aquí la óptica del coaching, es algo que nosotros decimos en temas de coaching, excelencia. ¿Qué es la excelencia? Máximo esfuerzo, máximo resultado. Punto. Oye, pero no ganamos. No importa. Máximo esfuerzo, máximo resultado. Ay, pero teníamos que haber ganado. No importa. Máximo esfuerzo, máximo resultado. Estamos contentos. Funcionó. Punto. Sí, así es.
Cuando yo apliqué esto con un amigo que era extremadamente estricto con sus hijas, y sus hijas practicaban fútbol, y él era el entrenador, o sea, imagínate, saludos, ya sabes quién es, ¿ok? Imagínate cómo torturaba a sus hijas. Cuando se dio cuenta que sus hijas llevaban años haciendo el máximo esfuerzo y logrando su máximo resultado, que a veces no era suficiente para ganar, se relajó. Y cuando él se relajó, sus hijas pudieron relajarse. O sea, fíjate el impacto de lo que decimos aquí en el Universo Fénix, ¿no? Transformas a la persona, transformas la familia. Y de ahí transformas la sociedad. Y te lo demuestro con este mismo caso. Él como entrenador no solo dejó de presionar a las hijas, dejó de presionar inútilmente a todo el equipo de fútbol. Y déjame decirte lo siguiente, el equipo de fútbol subió el rendimiento, que eso es lo más impresionante. O sea, ¿cómo haces un ajuste a nivel persona? Se proyecta a nivel familia y se proyecta en el contexto. ¿Qué es lo que sucede normalmente si no actúas bajo este acuerdo de haz siempre lo máximo que puedas? Bueno, por un lado, o te exiges demasiado, o la otra, pues no te exiges. Pero si no te exiges, no, pues me la llevo relax, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te la llevas relax y el resultado no se da? Entonces viene la culpa. Y empiezas a cargar culpa. Porque sabes que hubieras podido hacerlo mejor, pero no lo hiciste. Y viene el sentimiento de culpa. Y con eso viene la sobrecompensación. O te vas a poner a trabajar más, o vas a trabajar más horas, o vas a dar más de ti, o te vas a quedar más tiempo en el trabajo por culpa. No porque sea necesario, no porque sea lo adecuado, no porque sea lo que necesitamos, sino por culpa. Y ahí es donde está la parte negativa en el sentido de que eso no se siente padre y por lo tanto genera sufrimiento. ¿Ok? ¿Qué pasa si tú simplemente tomas esta bandera y dices máximo esfuerzo para obtener un máximo resultado? Lo que suceda está bien. Te relajas y te reconcilias contigo mismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede en realidad? Si tu intención es clara y la sostienes el tiempo suficiente, vas a construir un resultado. Es así de simple. Es así de simple. Si tú mantienes nada más esta política de dar tu máximo esfuerzo, punto, para obtener el máximo resultado, con eso tú te vas a sentir bien, no importando cuál sea el resultado. ¿De dónde viene la frustración? De que tú sientes que no diste lo suficiente. O de que te sobreexigiste tanto para lograr más que al final de cuentas quedas quemado. Y el problema no es el resultado. Ojo, el problema no es el resultado, el problema no es si ganas o si pierdes, si ganamos el partido o no ganamos el partido, si cerraste la venta o no cerraste la venta. No, no, no. El problema está en el juicio interno que estás ejerciendo sobre ti mismo y la presión a la que te estás sosteniendo. En vez de estar generando culpa, en vez de estar generando una autoexigencia destructiva, en vez de estar generando frustración por no lograr lo que yo quería lograr, entonces te puedes relajar y entrar en el terreno de la autoaceptación. Soy como soy. Hago lo que hago y no hago lo que no hago. Punto y se acabó. Pero establezco un compromiso real y me esfuerzo realmente por ese compromiso. Y entonces puedo encontrar paz en el proceso. Es así de simple. El resultado emocional detrás de todo esto, o sea, a lo que debemos estar llegando después de todo esto, es a que la culpa por no lograr se diluya y aumente una motivación real, una motivación genuina, una motivación que parta de que yo estoy haciendo lo que sí puedo hacer, lo que sí sé hacer, como sí lo sé hacer. Y entonces se fortalece una identidad, porque yo puedo decir, yo doy
el 100% de mí. Punto. Máximo esfuerzo, máximo resultado. Ya, se acabó. Cuando tú haces lo mejor que puedes, no te persigues para lograr las cosas, simple y sencillamente te respetas. Y este respeto se permea hacia afuera. Entonces, te das cuenta cómo estos acuerdos que parecen simples y que parecen básicos, pero cuando tú los bajas a cualquier área de tu vida, y paréntesis, yo lo quise bajar a la parte emocional, porque finalmente yo a lo que me dedico es a una reconfiguración emocional de las personas. Eso es lo mío, reconfigurar emocionalmente a las personas, ¿no? Por eso lo quise bajar, este libro de los 4 acuerdos, hacia el tema de cómo te sientes, sí. ¿Cómo te vas a sentir si eres impecable con tus palabras? Si dejas de dañarte a ti mismo y de dañar a los demás, si dejas de juzgarte a ti mismo, de juzgar a los demás, si dejas de ser rudo contigo mismo, de ser rudo con los demás. ¿Cómo te vas a sentir, segundo acuerdo, si no te tomas nada personal? Es decir, si tomas distancia con respecto a lo que está sucediendo, si puedes observar eso como algo que está sucediendo fuera de ti, en vez de tomarlo, meterlo, hacerlo tuyo, defenderlo o castigarlo dentro de ti. ¿Qué pasaría si te liberaras de ese juicio externo? Porque dejara de ser importante lo que los demás digan de ti, lo que los demás hablen de ti, lo que ellos digan. Hay gente que me dice, a mí no me importa lo que digan. No, no te importa. No, por mí que los malditos desgraciados estúpidos hablen lo que se les dé la gana. ¿Qué pasó? Sí te está importando, ahí lo estás manifestando, ve la energía que le estás poniendo. Que digas que no te importa es otra cosa. No, aquí la invitación es real. No te tomes nada personal. Segundo acuerdo. Tercer acuerdo, no hagas suposiciones, deja de vivir de fantasías, deja de vivir de fantasías, no hagas suposiciones, no supongas, vive de realidades, vive de hechos concretos, vive de lo que realmente sucedió y no de los filtros con los que tú estás viendo todo lo que sucede. Trata desde la conciencia de quitar el filtro de tu herida del ser para que puedas ver la realidad desde una dimensión más clara. El impacto emocional es brutal, te lo digo de verdad. Y cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas. Si tú haces máximo esfuerzo, obteniendo un máximo resultado, lo que suceda para ti va a estar bien. Si habrás perdido, perdiste con dignidad. Es así de simple. Quiero que entiendas una cosa, estos 4 acuerdos, vistos desde el marco de la emocionalidad, no son solo conductas, son herramientas para lograr una congruencia completa entre pensamiento, emoción y cuerpo, o sea, pensamiento, emoción y acción. Y cuando tú alineas mente, emoción y cuerpo, en ese momento estás entrando en un plano de conciencia que te vuelve imparable, que hace que tú puedas lograr lo que sea. Y que la gente que no está vibrando en tu frecuencia, te digo una cosa, solito toma su camino. Y pueden tomar su camino con fe, con gratitud, con amor, porque simple y sencillamente se entiende que no se está vibrando en la misma frecuencia. La responsabilidad total es entender que tú eres la fuente de todo lo que vives. Yo les digo, te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, todo lo que vives es tuyo. Todo. Y lo que vives puede no ser en este momento lo más feliz, pero ¿qué crees? Te está ayudando a ser más sabio, porque te corresponde. Eso es conciencia activa y eso es inteligencia espiritual. Es actuar desde la espiritualidad, elegir tu identidad, actuar con valores y de ahí desgranar tus creencias, tus habilidades, tus capacidades y modificar tu entorno. El impacto de estos 4 acuerdos es bien profundo. Si los analizas en la práctica, está padrísimo. Pero si los llevas, como lo acabamos de hacer ahorita, al plano de las emociones
cobran una fuerza impresionante. Y yo creo que esta fue una de los grandes de las grandes contribuciones que quiso hacer Miguel Ruiz y que quizás no quedó completamente desarrollada en su libro. Por eso yo quise hacerla, con todo el respeto que me merece el señor, pero quise darle este enfoque porque como yo trabajo la parte de las emociones y es en lo que yo me he especializado, quise compartirlo contigo en esta ocasión. ¿Cuál es el impacto más profundo de todo esto? Dejar de culpar, dejar de reaccionar ante lo que está sucediendo y dejar de vivir desde la herida, que es el filtro por el cual estás captando el mundo exterior. ¿Ok? Cuando eso ocurre, pues dejas de vivir desde el miedo y empiezas a vivir desde la conciencia. Es así de sencillo. Y los 4 acuerdos, pues los 4 acuerdos no van a cambiar tu vida, eso es un hecho. Pero cambian la forma en que interpretas la vida. Y cuando cambias la interpretación, entonces cambias lo que sientes. Y si cambias lo que sientes, entonces cambias lo que generas afuera de ti. Y esa es la magia de los 4 acuerdos. ¿Ok? Bien. Los que están aquí, preguntas, dudas, aclaraciones o desquites.